Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un orgasmo estar aquí contigo. Igualmente, aquí feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes, listos para hablar otra vez, ¿no? O no que sea otra vez, simplemente seguir hablando de las relaciones y de este tema que es tan personal y tan cercano a todos nosotros, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias por los comentarios que hemos recibido. Muchísimas gracias por los likes que hemos recibido. De verdad que los leemos todos, los comentarios. Sigan, por favor, nuestro canal. Hagan clic en la campana para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un video. Y pues bueno, esperemos que esta comunidad siga creciendo, ¿no? Así es. Bueno, pues adelante, vamos a hablar entonces de las relaciones. Nos vamos a enfocar un poquito más en la dinámica de hombres y mujeres. Y luego lo vamos a ligar a un asunto que hoy en día está muy en boga, que es el tema de las construcciones sociales, ¿no? O en inglés social constructs, que de hecho acabo de escribir un artículo acerca del tema y también por eso como que quisimos hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, eso nos adelante, duele. Tocayo. Sí, Tocayo. Bueno, yo creo que quienes me conocen saben que yo he tenido muchas amigas mujeres durante toda mi vida y tuve mi primera así súper amigo hombre ya cuando tenía como 20 años. No había Bueno, tenido y una... además tú te criaste con puras mujeres, ¿no? O sea, Exacto, yo viví en un matriarcado. Digo, tengo papá, crecí con un papá, pero pues no, ahí las que mandaban o las que dominaban eran las mujeres totalmente. Entonces, yo crecí con toda esa como influencia, ¿no? Entonces, para mí era normal, y te comentaba incluso que yo llegué a estar en una reunión donde había 10 mujeres y yo era el único hombre. Y no era como, yo no sentía la diferencia. Pero una vez que tienes un amigo hombre, o tienes tu grupo de amigos hombres, que te repito, lo tuve como hasta los 20 años, sí es un mar de diferencia. Y ahora, no sé si sea la edad, no sé si sea la corrección política, no sé si sea el feminismo de tercera ola, no sé qué sea, pero yo siento que la diferencia se ha hecho más grande. Tal vez sea era porque lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es esa diferencia? A yo ver, creo que el doctor explícanos un Jordan poquito. Peterson, yo digo que el doctor Jordan Peterson dijo algo muy cierto. Entre más pretendan que todos somos iguales, más se van a ir marcando las diferencias, porque en el momento en que yo, por ejemplo, yo soy hombre y digo, a ver, espera, me están queriendo como agrupar en esta gente, no, hay unas diferencias muy grandes. O sea, el trato a una mujer y a un hombre, perdón, pero no es el mismo. Estamos generalizando, obviamente, antes de que me digan misógino, o como dijo un político cantante en México, no sé qué sea ya, que dijo mesógino, porque así lo dijo, en una entrevista, o sea, bueno, en fin. No se trata de eso, se trata de que si hay una diferencia, o sea, Bueno, pero déjame que te interrumpa. Estás hablando de esta diferencia tan enfáticamente porque hoy en día mucha gente se está empeñando en querer borrar esa diferencia, ¿no? Y prácticamente o decir o proponer o intentar lograr que haya una llamada igualdad, ¿no? Equality, en donde todos somos iguales, ¿no? lo cual eso es lo que me parece a mí una construcción social, porque como te he comentado, cuando el hombre estaba en las cavernas o los neandertales, ¿no? Cuando no había medios de comunicación, no había marketing, no había publicidad, no había celebridades, no había social media, los roles estaban definidos porque es instinto, es una biología, porque el cerebro de la mujer y el hombre no son iguales, ¿eh? O sea, por ejemplo, la mujer tiene el hipotálamo más grande y el lado derecho está más desarrollado en una los centros verbales de la mujer están más desarrollados en el lado derecho del cerebro, lo que está relacionado con emociones, por ejemplo, y aquí tengo mi acordeón, amigos. Espera, con Bueno, emociones, ajá. y en cambio en el hombre, está más desarrollados en el lado izquierdo, que están más desarrollados como el raciocinio. Es por eso que esto que llaman cliché o misoginia o machismo, de que las mujeres son mucho más emocionales que los hombres, repito, estamos generalizando, hay excepciones, no es una invención, no es una construcción social. La construcción social para mí es pretender que todos somos iguales. Yo estoy de acuerdo que las mujeres tengan los mismos derechos laborales, los mismos derechos ante la ley, que como ya te hemos comentado, hoy en día ante la ley vale más una mujer que un hombre, y eso aquí en España y no sé en Estados Unidos, porque el caso de Johnny Depp y Amber Heard, yo creo que vino a demostrar que en Estados Unidos aún hay sentido común, a pesar de toda esta cultura woke, aún hay sentido común, pero creo que en México no hay ese sentido común, en España no hay ese sentido común, tal vez en Argentina no hay ese sentido común. Entonces,
estamos hablando de una cuestión biológica, estamos hablando de una cuestión hormonal incluso, porque el estrógeno y la testosterona tienen sus funciones y sus consecuencias muy diferentes. Y ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos ambas hormonas, pero en los hombres tenemos más testosterona, las mujeres tienen más estrógeno. La testosterona está relacionada con masa muscular, con vello facial o vello incluso en todo el cuerpo. Por eso es que tal vez haya comenzado eso de que las mujeres no deben tener vello corporal, porque las mujeres, de hecho, por naturaleza, desarrollan menos vello corporal. Entonces ya con el tiempo se hizo más estético y a mí la verdad me encanta. Yo creo que una mujer peluda es una cosa espantosa. Sí, feministas, no me importa. Oye, tocayo, pero a ver, entonces, si estoy entendiendo bien, que hasta cierto punto estoy de acuerdo, o sea, hay un aspecto de los seres humanos que es biológico, genético, que incluso, por ejemplo, se determina con los cromosomas X y Y desde el inicio de la vida, ¿no? Así es. Y esos géneros que son, ¿no?, hombre y mujer, que esa es la manera en la que decidimos llamarles, les puedes llamar como se te dé la gana, pero son hombre y mujer, y tienen ciertas características tanto biológicas como eventualmente sociales, ¿no? Y eso es cierto para todos los primates, para todos los animales. Hay mucho. Perdón, Toquito, no hay mejor prueba de lo que acabas de decir. Efectivamente, porque los seres humanos estamos manipulados por medios y todo eso, los animales no, es puro instinto, pura biología. Dijiste una cosa maravillosa ahí, Toquito. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no nos hagamos tontos. O sea, los seres humanos somos animales, ¿sí? Que seamos animales racionales o como le quieras llamar, para los que sean también creyentes acerca de un principio divino o lo que sea, agréguenle su definición, pero al final del día somos animales. Y cuando tú estudias al mundo animal, vaya, los animales no tienen constructos sociales, ¿no? O construcciones sociales. Es meramente instinto. Y hay muchos de nuestros comportamientos que se pueden explicar gracias a la biología, gracias al instinto, gracias a la genética. Y todo eso yo estoy de acuerdo que cae dentro de, digamos, nada de eso es un constructo o una construcción social. Pero sí hay muchas cosas que están relacionadas a los roles de los géneros. De hecho, a mí me gusta hacer la distinción entre géneros y roles de géneros, que son dos cosas distintas. O sea, el género yo te podría decir que es, o sea, eres hombre o mujer, ¿no? Tienes cromosomas X o Y o lo que te haya tocado. No estoy hablando acerca de que si te gusta el color rosa, o te gusta el color azul, o si eres masculino o femenino, que también son constructos sociales. Pero hay que Estoy ver diciendo de dónde constructos tienes sociales. el azul rosa, porque eso es interesante. Esa es una construcción social, por ejemplo, pero hay Esa que es ver una de dónde construcción viene y social. por qué. Y hay que ver de dónde Así viene. es. Y también, digámoslo bien, así, ¿no? Porque las construcciones sociales no todas son negativas o nos llevan a algo malo, ¿no? Hay construcciones sociales sumamente positivas y que nos ayudan y que nos acercan a los objetivos que tenemos. Hoy en día creo que estamos empezando a ser, por un lado, a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo en esto, pero por un lado un poco más conscientes, cuestionamos más cosas, y estamos como que más dispuestos a ir en contra del status quo, y por otro lado, pues seguimos a lo mejor un poco ciegos, ¿no? Ante lo que tenemos enfrente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Perdón, Hasta aquí Tocayo, estamos de acuerdo. pero ciegos en qué, ante qué, perdón, no entendí eso. No, o sea, creo que los seres humanos nunca es posible tener una percepción completamente realista, ¿no? O sea, nuestra percepción va a tener fallas por el hecho de que lo tienes a través de un ser humano. O sea, mi percepción es muy distinta a la tuya, ¿no? Y la percepción humana en sí es muy distinta a la percepción de los otros animales o de cualquier otro ser, si es que haya vida en otros planetas, ¿no? Entonces, nuestra percepción va a estar, en inglés es human-centric, o sea, está centrada única y exclusivamente a lo que los seres humanos podemos percibir. Eso en sí ya está sesgado. Ok, ok. ¿No? A eso me refiero. O sea, no vamos a poder tener una percepción
del 100% de la realidad, únicamente con lo que respecta a los seres humanos. No, digo, eso yo creo que jamás va a lograrse, pero yo creo que vivimos en una época en donde la lógica es muy inexistente. Ahora, como también te comentaba ayer, en el caso de los Estados Unidos, los medios conservadores, por ejemplo, se Creo que quejan. Voltaire era el que decía, ¿no? Common sense is the least common. Yeah, exactamente. El sentido común es el menos El común. menos común de los sentidos, exacto. Uh-huh. Entonces, acá se quejan mucho de que los medios pareciera que creen que la gente de las costas que le llaman, o sea, la gente que vive en California, o California no, porque Orange County es muy diferente a LA. Orange County es totalmente conservador y republicano, por ejemplo. LA es más liberal. Aunque te digo que hay mucha gente de closet que de repente ya en la intimidad o algo así te dicen otra cosa. Pero bueno, piensa la gente de Hollywood o de los medios que todo el mundo piensa igual que ellos. Por eso se quejan mucho de que viven en una burbuja. Está muy de moda decir esto. O sea, lo que hizo Jennifer López, o sea, oh my God. O sea, ahí está una prueba. O sea, ¿creen de verdad? O los ¿Te refieres a lo que hizo el día de ayer, a referirse a uno de sus hijos? Pronouns they, ¿cómo es? Es que yo ni sé. Sí, con pronombres no binarios. No binarios. Que es, o sea, hace 5 años eso era ni siquiera un tema, ni existía esta cosa. O sea, para que ustedes vean, porque el tocallito está en contra de las teorías conspiratorias, pero yo creo que algo hubo ahí, porque todo fue como de overnight. No es que esté en contra de las teorías conspiratorias. Hay intereses ahí de por medio, que ya eso es otro tema porque sí es un negocio, etcétera. Tenemos que hacer un programa de un episodio de teorías conspiratorias. Hicimos un podcast, pero sí, no hemos, ¿no? Bueno. Hay una cuestión ahí política y cuestión económica, así que no se dejen llevar. Pero bueno, y nada más, o sea, repito, la lógica, olvídense de teorías conspiratorias. Una cosa que surge overnight y que forzosamente, porque te comentaba, Tocayo, Matt Walsh dijo algo muy cierto, cómo se maneja la izquierda en Estados Unidos al menos. No, yo creo que nada más en Estados Unidos, en otras partes. Primero, surge un tema, por ejemplo, esto de los pronombres no binarios. Entonces, primero, es una teoría conspiratoria de la extrema derecha, ¿no? Luego, ya que está como muy obvio, pues, ok, lidiemos con eso. Y ya que de plano ya se apoderan de esto, o crees esto, o eres un desgraciado, o eres un estofóbico, lo que sea, porque ahora todo es fobia, como lo comenté en un programa anterior, que es una payasada. O sea, el hecho de que no estés de acuerdo con algo no significa que sea una fobia. Una fobia es un miedo irracional que te paraliza y o sea, no creo que alguien que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo en que una persona trans sea lo que ellos piensan que son, no creo que se ponga así paralizado y que le dé un panic attack o sea, no creo, eso sería una fobia. No son payasos, o sea, eso no es tal cual. Entonces, nada más utiliza la lógica, una cosa que surge en el mundo entero, de la noche a la mañana prácticamente. O sea, eso tiene que obedecer. A ver, pero déjame aclarar una cosa, porque todavía, o sea, ¿qué es lo que estás proponiendo o cuál es tu argumento? Las construcciones sociales, por ejemplo, eso de pretender esta falsa igualdad, porque es falsa. Repito, podemos ser iguales ante la ley y cuestiones laborales que, insisto, no lo somos aún. Es una hipocresía, es una doble moral, porque también, como te comentaba, nuevamente Matt Walsh dijo algo muy cierto, que él iba a empezar a contratar a puros hombres blancos heterosexuales, porque son los únicos que no lo pueden demandar. O sea, no hay igualdad, efectivamente, porque si yo soy jefe de una mujer, le llamo la atención o la despido, ella puede inmediatamente ir a demandarme por sexismo o misoginia, un término que está muy de moda y que la mayoría de la gente que lo utiliza de manera azarosa e irresponsable hoy en día, ni siquiera sabía hace 3 años qué significaba, te lo aseguro, al grado que este político cantante dijo misógino en vez de misógino. O sea, ese grado, ¿no? Y se supone que es una persona, pues, supongo yo, preparada. Entonces, no somos iguales ante la ley, porque aún existe, también te comentaba esto, esta cuestión de que, bueno, la vez pasada hablamos de guilty pleasures, y hay un reality que yo veo, pero no le voy a decir nada porque si al tocayo casi le da el infarto con The Real Housewives of Beverly Hills, que Below Deck no es tampoco, o sea, Dostoyevsky, no, pero bueno, salud, tocayito. En este reality, una de las mujeres estaba hablando con 3 hombres y les dijo, 2 cosas les dijo en 2 ocasiones distintas. Una, les dijo, ustedes son hombres y como son hombres se tienen que contener y se tienen que guardar muchas cosas, porque si no les empiezan a decir machistas, misóginos, la.
porque obviamente en un reality hay conflictos, eso es lo que hace un reality exitoso. Pero yo soy mujer, a mí me vale madre con esas palabras, a mí me vale madre y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Número uno. Número dos, uno de los hombres se está quejando porque hay una mujer que los está atacando a todos y este hombre dice, yo soy hombre, no puedo decir nada. Es muy frustrante porque me tengo que guardar las cosas porque si inmediatamente me van a tachar de machista o de misógino. Cosa que, ¿dónde está la igualdad ahí? O sea, si una Sí, mujer, no, o sea, si una mujer pero grita, es normal. Si tú le gritas a una mujer, es violento, aléjate de él, es un patán, es un esto. Que por cierto, eso de patán está muy relacionado con esto que les platicaba del hipotálamo y del lado izquierdo y derecho, que los hombres tenemos más desarrollado, por así decirlo, el lado izquierdo, somos como más easygoing, más, pues no sé, tal vez las mujeres nos vean como fríos, porque no somos tan, ay, qué padre tu ropa, tu vestido, te preguntan, ¿cómo me veo? Y tú, bien, ¿no? bueno, estás generalizando, pero sí, o sea, digamos que hay, Bueno, hay ciertos comportamientos que son más predominantes en un género que en el otro. no, pero es que Pero insisto, el lado derecho del cerebro, que las mujeres, las cuestiones verbales tienen más desarrolladas en el lado derecho, eso está directamente relacionado con la memoria y con las emociones. Y en el caso del hombre, estamos relacionados, del lado izquierdo, estamos relacionados con el raciocinio. Por eso en Estados Unidos se dice mucho cuando eres una persona más como fría, por así decirlo, más... menos emocional. dicen, your so left brain, te dicen eso. O cuando ¿Your eres muy what? emocional, your so left brain. Cuando eres Left muy brain, emocional o ok. sensible, te dicen Cerebro your izquierdo. left brain. Este cerebro derecho, exacto. Y el otro te dicen cerebro derecho. Entonces, no está. Y además, como dijo Ben Shapiro, es una frase tan básica como brillante. Si ustedes en sus vidas han conocido a un hombre y una mujer, se van a dar cuenta que no somos iguales. Y nunca lo seremos, por más que pretendan, nunca lo seremos. Y además, la mayoría de las mujeres no quieren que seamos iguales tampoco. No quieren. Es una Bueno, falsedad eso. a Lo ver, que a mí me parece que no es lo que la mayoría de las mujeres piensan, ¿no? es interesante. Te apasiona mucho este tema, ¿no? Es un tema que por alguna razón apasiona mucho a mi tocayo. Pero bueno, a mí me parece que Hombre, la y verdad, me parece injusto, la verdad, lo que pasa un poco. ¿te parece injusto? ¿Qué es lo que te parece injusto? Me parece Me injusto como encanta. esto que te platicaba de este ejemplo del reality, que efectivamente nos tenemos que callar muchas cosas, guardar muchas cosas, porque inmediatamente somos satanizados. Y ni se diga si eres una celebridad. O sea, una actriz puede salir a decir y llorar que le puso el cuerno, no voy a decir quién es, y sale hasta su mamá y se mete, no hay problema, hay valiente, qué bueno que dices esto. Y el hombre en cuestión sale y da su versión, qué poco hombre, o sea, ¿por qué? No se puede defender. Por eso insisto, el caso de Johnny Depp y Amber Heard, para mí tiene mucha validez. Y ahora parece ser que Angelina Jolie y Brad Pitt traen algo ahí, y Brad Pitt la está contrademandando por algo también hay que... No, no, no es... No. Brad Pitt le Angelina. está demandando a Angelina porque Angelina vendió el viñedo que tenían ambos sin su consentimiento. Exactamente. Y, Sí. y pues Angelina Jolie, digo, si conocen su historia, dicha por ella, pues no es una blanca paloma, seamos honestos. Yo no defiendo a Brad Pero a mí lo que me llama la atención, tocayo, porque la verdad es que yo no, o sea, no estoy ni en contra ni a favor. La verdad es que me parece un tanto, ¿cómo te puedo explicar? No, pues no tan relevante, ¿no? El hecho de que seamos diferentes o no seamos diferentes. Creo que es evidente que no somos diferentes. Ningún ser humano lo es. que no Y, somos. perdón, que no somos iguales, perdón, que no somos iguales. Ningún ser humano lo es. Menos cuando estás hablando de las diferencias entre hombres y mujeres. Y luego, además, pues hay una infinidad de diferencias entre los mismos géneros. Pero lo que sí me parece a mí relevante es que eh, la balanza de poder esté cambiando. Y en el momento en el que eso sucede, pues obviamente que las personas que vamos perdiendo ese poder, pues, y digo vamos, porque en ese caso somos los hombres, nos vemos amenazados y empieza a haber la bronca que hay hoy en día. La verdad es que yo creo que eventualmente se van a calmar las aguas, porque tampoco puede haber bueno, a lo mejor no. O sea, al final del día está habiendo, creo yo, que un buen discurso y buenos cambios, porque al final del día sí ha habido minorías, y no me estoy refiriendo ahorita a las mujeres,
sí ha habido minorías como que muy oprimidas a lo largo de la historia. Entonces, pues démosle un poquito de chance, ¿no? ¿Cómo cuál es tu callo? Uy, pues muchas, digo, podemos hablar de los latinos en Estados Unidos, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como le quieras llamar, las mismas mujeres, aunque las mujeres no son minoría, ¿no? Porque en realidad somos casi mitad y mitad, pero bueno, definitivamente han tenido pues mucho menos eh, Pero, posibilidades, ¿no? pero yo creo que en el caso de las mujeres específicamente, yo creo que tal vez tenían cuestiones como que no podían votar o cosas así, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero las Bueno, mujeres, entre otras cosas. Ajá. pero las mujeres siempre eran protegidas por sus hombres. Las mujeres bueno, en el caso, yo creo que no hay una mujer más importante en la vida de un hombre que tu madre. O sea, entonces, no es lo mismo. O sea, las feministas de hoy, sobre todo de la tercera ola, que todas están influenciadas por esta loca de Simone de Beauvoir, o sea, hay una misandria muy cañona ahí, cosa que no había una misoginia cuando las mujeres tenían, digamos, menos poder como lo tienen ahora. No había tal cosa, repito, las cuidaban, las protegían, o sea, se hacían duelos por ellas. O sea, las feministas hacen eso hoy, ni al caso, o sea, para nada. Nomás hablan como carretoneras y se dejan el vello en las axilas y hacen un desmanes en todos lados, o sea, y les escupen a los hombres, o sea, vean los videos de las manifestaciones en Argentina. Y los hombres no hacen nada porque efectivamente una mujer, bueno, te platicaba el otro día en Guilty Pleasure del Chavo del Ocho, ¿cómo es posible que haya sido una gracia que una señora abofeteara a un hombre como si nada? Imagínense que hubiera sido al revés. ¿Eso era una gracia en serio? Que lo abofeteara de la nada. Imagínense que eso hubiera sido al revés. Bueno, pero Entonces, justamente, ¿no? Con lo que estábamos hablando, o sea, estas construcciones sociales definitivamente permiten o no permiten ciertas cosas, ¿no? Entonces, el que una mujer abofetea a un hombre, pues está bien visto. El que un hombre bofetea a una mujer, pues no. por eso te digo, no hay esa igualdad que según esto pretenden que hay. Es una doble No, moral por supuesto impresionante. que no la hay, pero ¿tú la quisieras o qué? Porque hace ¿No? ratito que dijiste que es injusto, como que parece que te gustaría que sí, o sea, que estuviera bien que un hombre bofetara a una mujer y estuviera bien No, visto. tocayo, que no, ¿qué dices? No, claro que no. Yo nunca he sido violento físicamente con una mujer ni nada. Bueno, ni siquiera con hombres, aunque ganas no me han faltado. Pero no, tocayo, no. No, de lo que yo estoy en contra es que sí me parece injusto efectivamente que como hombre no te puedas defender, que tú no puedas, como dije hace un momento, si tú eres el jefe de una mujer, no la puedas reprender, no la puedas despedir, porque a lo mejor no es competente o algo así. Porque Bueno, además hay la cosa, las empresas hoy en día, hola Google, las empresas hoy en día están contratando, o Netflix, gracias, están contratando a la par de que quiero tener un trans, una negra, y repito, así en Estados Unidos hay mucha gente que les gusta que les digan black people, ¿eh? O sea, una negra, porque no todos son afroamericanos, okay. Una negra, un trans o lo que sea. Quisiera para todos aquellos que están apoyando esto, si les van a hacer una cirugía de corazón abierto, si dirían, espérate, la necesita tiene que ser trans, la enfermera esta que me va a poner esto tiene que ser negra. A ver, esta tiene que ser, a ver, quisiera ver si ahí se van a estar muy de acuerdo con con la inclusión. Yo creo en la meritocracia y o sea, fíjate, por ejemplo, Tocayito, una ironía y otra doble moral ahí. Esta cuestión progresista decía durante unos años que no deberías ver colores, es decir, la persona independientemente del color que sea. colorless. O Y sea, no, ahora es no, al uh-huh. revés. Ahora es al revés. O sea, la gente se ofende cuando dice, you don't see colors, really? O sea, creen que estás siendo racista porque no ves colores. Which is it? Make up your fucking mind. O sea, me parece una cosa muy hipócrita y una cuestión meramente política. Y aquí está la cuestión. Por eso comencé dando datos biológicos, Tocayito, porque esas son ideologías. O sea, esto no está científicamente avalado ni comprobado. Ahora, No, bueno. si tú quieres pensar que tú eres una jirafa o lo que sea, it's up to you. Pero no me obligues a mí a creer que tú eres una jirafa y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, si no Bueno, lo crees, ahí hay una línea que a lo mejor mucha gente quiere cruzar, que es imposible cruzar, ¿no? Al final del día tú no puedes obligar a otros a adoptar tu ideología. O cuando lo intentas es cuando hay muchos problemas. O sea, el hecho de que cada uno de nosotros tengamos nuestras propias creencias, nuestra propia perspectiva, nuestra ideología,
es muy respetable. En el momento en el que yo quiero que tú tengas la misma que yo, o que la misma, o la que yo tengo es superior a la tuya, o debe de tener más importancia y demás, pues ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Pero es lo que te decía hace un momento, tocallito, que así funciona, porque estos movimientos son de izquierda. Recuerden, quienes no habían nacido o quienes no tengan memoria, el comunismo justamente es eso. Todo el mundo era homogéneo. O sea, había una cúpula de poder que vivía con todos los lujos del mundo, Stalin o quienes quieran, Mao, y abajo estaban todos iguales. Yo conozco gente que huyó de la Unión Soviética y de verdad que Claro. les indigna discursos como los de Alejandro Ocasio Cortés, o lo de, ¿cómo se llama este? Bernie Sanders, por ejemplo, o Elizabeth Warren. Se sienten insultados porque ellos huyeron de un país comunista. Ellos saben lo que es esta cuestión de igualdad y todo eso. It's BS. It's BS. Que Bueno, no, digo, aquí ya estamos entrando a otro terreno, pero no es como, a ver, hay una diferencia también entre el comunismo y el socialismo, y no nada más por querer cierta igualdad, ya eres comunista. O sea, además eso no es lo que dice Bernie Sanders, pero bueno, okay. regresemos al tema de hombres y mujeres. Perdón, se oye la sirena. Uh-huh. Sí, se oye. Y estoy en un octavo piso, de verdad que no entiendo por qué, disculpen ustedes. Pero okay. bueno, el tema es, digo, y si quieres podemos ir avanzando, digo, porque hay mucha tela de dónde cortar, pero el asunto de los social constructs, de las construcciones sociales, creo yo, para mí lo más importante es que mucha gente se confunde y cree que las construcciones sociales son la realidad, cuando no, cuando son construidos por los seres humanos, por las razones que tú quieras, y eso no quiere decir que no sean válidas tampoco, pero no son la realidad. O sea, la realidad es una que vamos forjando todos, pero vaya, no es como que la verdad absoluta y el hecho de que tú pienses de cierta forma. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que seamos conscientes que esa es la manera en la que tú piensas, esa es tu ideología, esa es la manera en la que quieres ver el mundo, pero nada más. O sea, no es una ley de termodinámica, no es una ley del universo y no es una ley por la cual nos deberíamos de regir todos los seres humanos, ¿no? Pero Para mí ese es como el meollo del asunto. Uh-huh. Desgraciadamente lo que está ocurriendo, tocayo, hoy en día, y ese es el problema justamente, que Pero siempre ha ocurrido, eso no está ocurriendo hoy en día. Desde que el ser humano es ser humano, siempre hemos querido imponer nuestros puntos de vista en los No, pero otros. no como ahora, porque ahora, insisto, ahora ya es una cuestión donde se mezclan poderes políticos, poderes económicos. Esto a este grado, y repito, que pasó de la noche a la mañana, ocurrió de la noche a la mañana, esto yo, al menos desde que yo tengo memoria, y me encanta la historia, esto no lo habíamos visto antes. Y eso de ser una sociedad homogénea, insisto, eso es comunismo, es la Matrix. Es la Matrix, ¿te das cuenta? Hagamos otro episodio acerca de este tema, Tocayo, si Lean quieres. 1984. Lean este libro. Me encanta ese libro de Wells, ¿no? ¿Cómo se llama? 1984, Orson Welles. No. Orson Welles era un director de cine. ¿Dónde está? Ay, entonces me estoy confundiendo. ¿Cómo se llama? Aquí está. George Orwell. George Orwell, exactamente. Es muy temprano, disculpen ustedes, estoy despierto desde las 2 de la mañana. Es que el tocayo casi no duerme. Por 5 veces. Nada más, perdón, cuando te mueves mucho, tú no se alcanza a oír por el micrófono, como que el micrófono se mueve. ¿Pero no escucharon lo que dije entonces? ¿De George Orwell? Después de George Orwell, ahí ya no se oyó. Nada más dije que estoy despierto desde muy temprano, entonces. Ya. Vamos a encontrarte otro micrófono, porque sí te gusta moverte. Sí, tocayo. El tocayo es muy así, el tocayito es muy estoico, y yo lo veo así grabando, ¿no? Sí. En cambio, yo me estoy moviendo, o sea, y me trono la espalda, o sea, sí, no, yo no puedo estar quieto. Discúlpame. Oye, pero bueno, a ver, pues mira, creo que siempre voy al gimnasio, entonces traigo como la adrenalina, tocayo. Hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, digo, a mucha gente a lo mejor le parecerá. De hecho, creo que, digo, yo no he expresado tanto mi opinión. No tenemos la misma en todos estos sentidos, pero a mí, al final del día, y creo que con lo que quiero dejar, es, yo soy, o me considero un libertarian.
una persona que una de mis ideologías principales es el principio o la premisa de que los seres humanos tenemos la libertad para vivir nuestra vida como se nos plazca, ¿no? Y obviamente, pues eso en sí es una buena discusión, ¿no? Porque si yo vivo mi vida de una manera en la que te afecta a ti negativamente, pues ahí tenemos o empezamos a tener problemas. Sin embargo, yo trato de vivir mi vida desde ese sentido. Entonces, pues bueno, no sé si pasamos a lo que sigue. No, nada más quiero decir una cosa, tocallito. Estoy de acuerdo contigo ahí, insisto, el problema de hoy en día, y por eso mencioné lo que dijo Matt Walsh, es de que estas ideologías, estos lobbies, sea el feminista, el Black Lives Matter, el LGBTQ, whatever, te obligan a que si tú no crees en lo que ellos creen. Ahora, quiero hablar una cosa muy... ¿Pero cómo te van a obligar? O sea, ¿cómo te van a obligar? No, a ti no te han obligado, tú sigues pensando igual que siempre. Tocallito, pero, no, perdón, pero hay gente en Twitter que es cancelada por hacer un comentario y lo sabes. En Instagram hay gente sí, que es pero no te obligan, o sea, tú puedes seguir no, pensando pero, como tú piensas. No, ok, sí, pero si te estás censurando por todos lados, esa es una manera de estarte obligando a hay que efectos, o sea, hay efectos, hay consecuencias, y no todas las consecuencias te van a gustar, pero no, nadie te puede obligar a cambiar de ideología. ¿Cómo te van a obligar? Yo he visto programas donde va una persona trans, por ejemplo, según esto, a dialogar con personas que no creen en eso, y la persona trans se pone irascible y empieza a mentar. Bueno, sí. O sea, sí, digo, puede ser una persona que a lo mejor es no era la muy adecuada para ir al reactiva. programa. ¿Cómo? Y no era la adecuada para ir a un programa, porque efectivamente estaría padre que hubiera un diálogo. Creo que te envié y nuevamente... Pero no todo el mundo puede tener un diálogo. O sea, también estás pidiendo peras al olmo, ¿no? Claro, de acuerdo. Ya sé que lo menciono mucho, pero es que la verdad es que sí es un héroe para mí. Matt Walsh también, no sé si viste la entrevista que tuvo con el Dr. Phil, donde estaban unas personas trans y son provocateurs, que le llaman, ¿no? Totalmente. O sea, acaba de lanzar un documental, ¿no? De que se llama What is a Woman. Sí, cosa que no pueden responder, by the way. Imagínate a qué grado ha llegado la izquierda en Estados Unidos que no pueden responder What is a Woman. Bueno, según el documental. Según ese documental. No, eso comenzó a raíz justamente de cuando él estuvo en el programa del Dr. Phil, porque estaba esta gente, incluso una supuesta psicóloga, una psicóloga totalmente biased, o sea, que estaba en contra de Matt Walsh completamente, que después fue cobardemente a hablar en un programa de radio de cosas de él, que no se las dijo en su cara, y Matt Walsh le contestó en su programa, obviamente, ¿no? Pero bueno, el punto es que eran provocadores completamente. Estaba un tipo con el pelo largo, así lacio, pero barba y bigote, y haciendo desmadre. O sea, entonces Matt Walsh se preguntaba, ¿qué es una mujer? Porque ellos hablan mucho, porque es otra cuestión, se contradicen mucho, los derechos de las mujeres, el Día de la Mujer. ¿Qué es una mujer? Una mujer puede hacer muchas cosas y porque ya ves que hablan de que ahora les dicen personas que menstruan, porque de acuerdo a la izquierda en Estados Unidos, un hombre puede tener vagina y una mujer puede tener pene. Es la verdad, así tal cual. Pero en fin. Bueno, si se operan, por supuesto que sí. No, tocallito, no. ¿No? Si yo voy a tiendas como Target o gimnasios o spas aquí, así como me ven vestido, tal cual así. Yo me meto al baño de las mujeres y empiezan a gritar las señoras o a queñarse. Yo voy a gerencia o algo así y les digo, estas señoras me están discriminando. Va la gerente conmigo, me mete al baño y les dice, yo soy Alejandra, yo soy mujer, yo me tengo como mujer y me dejan entrar. Eso es por ley. Bueno, mencionamos en un podcast, creo, el caso de este padre canadiense de British Columbia que fue a la cárcel porque su niña se creía niño y él le seguía hablando como si fuera niña y el señor fue a la cárcel, creo, 6 meses, ¿no? O sea, sí se están obligando, tocayo. No puede haber más obligación que te metan a la cárcel. O sea, y además también dicen eso. No, a ver, no, o sea, una vez más, tuvo consecuencias y a lo mejor acabó en la cárcel, pero el señor puede seguir pensando en lo que él piensa. Bueno, entonces, ¿qué es para ti obligarte? Porque no, por eso te digo, es que no te pueden obligar. O sea, no hay forma de que alguien te obligue a cambiar de creencias. Pero si yo digo algo, y por decir algo que además es la lógica, me meten a la cárcel, yo no puedo pensar una manera más grave de obligarte a algo. Porque o sea, yo no quiero ir a la cárcel, obviamente. Entonces me están obligando que yo le diga a que yo crea que lo que esta niña demente
O, no, obviamente es una niña, porque es otra cosa. Si los niños no pueden comprar armas, si los niños no pueden comprar alcohol, no pueden comprar cigarros, ¿por qué? Porque su mente no está, o no pueden votar, porque su cerebro, su mente no está lista están listos para decidir. O sea, porque un niño se ponga un vestido, ya es trans mi niño, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, Ok, Tocayito. Vamos sí, ya nos desviamos completamente de lo que íbamos a hablar. No, de hecho no, Tocayito, porque ¿No? estamos hablando de las Bueno. cuestiones sociales y todo esto para mí es una construcción social. Es Sí, bueno, BS. sí lo es, pero, o sea, pero todos los roles de género no es nada más esto. O sea, el hecho de que a las niñas les guste el color rosa o a los niños el color azul, Eso yo eso lo es admití. una construcción No, eso yo social. lo admití y te dije que sería interesante Por hablar eso, de pero eso. desde algo tan simple como eso, no, o sea, vaya, las construcciones sociales incluyen a todos los roles, a todo lo que incluye lo que es un rol de género, desde que al hombre le corresponde abrir la puerta o no del coche, No toca yo. A ver, ahí no estoy de todo eso acuerdo. son construcciones sociales. Ahí no Eso estoy no de es acuerdo. algo que viene de instinto o genético. A ver, es que insisto, cuando no había marketing, no había medios de comunicación, no había publicidad, no había celebridades, no había social media, que el Ujú. hombre se regía por instinto, el instinto viene de una cuestión biológica también y Y del de cerebro, y ya sobrevivencia. expliqué algunas diferencias, ya expliqué unas diferencias de cerebro entre un hombre y una mujer. Entonces, el hombre pues es el cazador, el hombre era el protector, el hombre En era como, algunas culturas, no en todas, en algunas son las mujeres o las hembras. como en cuáles. Los leones, por ejemplo. Bueno, por eso es el Los rey. leones, El león las es que como un gigolo. cazan son El las león es como, leonas. el león es como un gigolo. No, pero a lo que voy es que no es Además del también león, una. ¿quién? Además O del sea, león, ¿quién? cada especie y cada cultura a veces tiene ciertas diferencias. No es tampoco así No, como que total, pero ya. estás hablando de una cuestión muy menor. Es como los arácnidos, por ejemplo. Bueno, eso fue lo que tú dijiste. O sea, lo que te quiero decir es, no es así para todos. Bueno, Pero estoy hablando de los seres humanos. Porque si sí, no, vamos a pero hacer... para los seres humanos, en algunas culturas resultó que los hombres que fueran a cazar eran mejor. En algunas otras, no necesariamente. Las mujeres Estoy hablando también fueron cazadoras. estoy hablando del inicio de la humanidad, Tocayito. Ya tú estás Sí, hablando bueno, cuando las culturas se fueron yo dividiendo. solamente lo que quiero, o sea, decir es que hay diferencias, no es así como una generalidad. No viene, eso de que vayamos a cazar no es instinto ni es genético, es algo que es conveniente, es por tus circunstancias, etcétera, etcétera. Lo Bueno, cual es una construcción social. hay que traer aquí un historiador, Tocayito, porque francamente no estoy de acuerdo contigo. Sí estoy, y aclaré, estoy generalizando totalmente, pero no estoy de acuerdo contigo, Tocayito. Pero no Perdón. entiendo en qué es lo que no estás de acuerdo. Que sí está muy claro cómo los roles estaban definidos y por eso O sea, ¿tú insisto, crees que comencé esos hablando roles que estaban definidos de una manera que no es construcción social? ¿Eso es lo que estás diciendo? exactamente, es instinto, es biología. Ok, Ahora ok. lo que están haciendo, que es pretender que somos homogéneos y demás, y las mujeres se han hecho muy masculinas y los hombres se han hecho muy femeninos de repente, eso ya es una construcción social, porque si viene, ¿cómo se llama? El Vogue On, por ejemplo, esa revista, ve cómo salen los modelos ahí vestidos, o no los vestidos, porque ahí sí sería una construcción social, las actitudes, o sea, hay una cuestión ahí Bueno, de... oye, el vestido es una construcción social, ¿no? Eso Nacemos por, encueraditos. Sí. por eso rectifiqué, exacto. Pero las Ah, actitudes, todo, desde un punto de marketing, es el mensaje que están dando. Es la verdad. O sea, es justamente el mensaje que ellos quieren dar. Los hombres se están volviendo más femeninos, las mujeres se están volviendo más femeninas. lo que pasa es Pero que, vamos digo, a te voy a recordar. decir, yo lo veo un poco diferente en el sentido de que yo sí considero positivo el hecho de que se flexibilicen nuestras posturas sociales, ¿no? ¿A qué me refiero? Por lo menos yo cuando estaba en la escuela en primaria, sí era como muy marcado lo que supuestamente era masculino y lo que supuestamente era femenino, ¿no? Y lo voy a simplificar en el rosa es para las niñas, el azul es para los niños. Y si eras un niño que te gustaba el rosa, es más, o sea, probablemente ni siquiera se te ocurría que el rosa te podía gustar. ¿Por qué? Porque no estaba bien, era para niñas y te podían golpear, te podían a lo mejor hacer bullying, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como bullying, o en el peor de los casos, golpear físicamente, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues no sé, por ejemplo, mis hijos, a pesar de que todavía lo tienen, porque en la cultura, todo, en las películas, en la sociedad en general, se permea, aunque no le enseñes al niño así de, el azul es para niños y el rosa es para niñas,
ellos solitos lo van deduciendo, ¿no? Por lo que van viendo. Y mis hijos, por ejemplo, tienen ya una noción de que a pesar de que las niñas tienden a escoger rosa y los niños azul, pues que no tienen nada de malo que si son niños les guste el rosa, ¿no? Y por ejemplo, yo nunca jugué con una muñeca de chiquito. No era bien permitido, probablemente si te veían haciéndolo te regañaban, te castigaban y tal. ¿Pero tenías ganas de hacerlo? No lo sé, la verdad no me acuerdo. Seguramente, o sea, tú eres niño, si no sabes, o sea, ves juguetes y pues no lo, o sea, la verdad no me acuerdo. Pero a lo que voy es, pues, sí, o sea, yo sí veo algo muy positivo el hecho de que no se flexibilice un poco la postura y a ver, no tiene nada de malo que un niño le guste el rosa, no tiene nada de malo. No, eso sí es una Entonces, payasada, o sea, totalmente. bueno, o sea, pues empezamos por ahí, o sea, de ahí a que, y ya ese es otro tema que si quieres tocamos a lo mejor en otro momento, pero el hecho de que los géneros o que las personas cambien de género o se identifiquen como otro género y demás, que no sé cómo se llame eso, la verdad. Bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo? Transgenderism. ¿Eso te refieres? Sí, o sea, bueno, a lo que te has estado refiriendo, bueno, ese es otro asunto que seguramente implica muchísimas otras cosas que tienen que ver también con, pues, tus creencias tanto Se llama gender espirituales, dysphoria. religiosas. Se llama gender dysphoria. Gender dysphoria. Vaya, y eso es como que el que la persona se identifique con un género distinto al que tiene, ¿no? En tu cabeza. Bueno, ese es otro tema, pero a mí me parece sumamente positivo que hoy en día no sea tan estricto o que las restricciones sociales y los requisitos que la sociedad te impone o te quiere imponer no sean tan estrictos, porque al final del día, pues en la realidad no lo son. O sea, nadie en ninguna ley del universo dijo que el rosa no le debería de gustar a los hombres. No, digo, pero eso es totalmente inofensivo, tocayo. Yo me refiero a cuestiones, porque ya, por eso mencioné el ejemplo de este Pues hombre. es que ese es un ejemplo, o sea, es lo mismo, casi todo es lo mismo. No, Es un no. ejemplo muy Lo mismo benigno. porque que te hagan bullying a que te envíen a la cárcel por 6 meses o algo así en Canadá. Perdóname, pero hay países en donde por el hecho de que seas homosexual vas a la cárcel. De Arabia Saudita, creo, ¿no? Por Ujú, ejemplo. sí. Sí. Ok, tocayo, ya. Bueno, En fin, qué total que densidad. hombres y mujeres no somos iguales y las mujeres están más ligadas a los sentimientos. Es más, no sé si deba hacer el Oye, comentario que te comenté ayer a tocayito en nuestra junta. ¿Te acuerdas lo no que te sé, dije? no Mi me amiga, acuerdo. Hicimos muchos comentarios. ¿A no, qué te refieres? lo que mi amiga me había autorizado a decir. Ah, pues si quieres. No sé, porque va a despertar mucha controversia. Me van a decir, Bueno, o guárdalo para cuando lo hablemos voy a de guardar. este tema de los géneros. Lo voy a guardar. Ok, Tocayito. Entonces, ok, hay un documental que yo les recomiendo mucho. Y Tocayo nos No, vamos manda. a pasar a lo que sigue, ¿no? Que en cada programa vamos a tratar de recomendar una serie o un libro, ¿no? Una película, O una película. Uh-huh. o un documental como el día de hoy. El Tocayo no es muy fan de Marilyn Monroe. Yo debo admitir que a mí yo siempre me No, sentí atraído por no. estas historias trágicas de gente que se convirtieron como en dioses, ¿no? Y es el caso de Marilyn Es Monroe. un ícono, me parece un ícono, ¿no? Y él era Y una no es que no sea superhéroe. fan, no es que no sea fan, me parece una mujer guapísima, un sex symbol. Digo, murió hace cuántos años y seguimos hablando de ella y seguramente en el siglo que entra lo seguirán haciendo y va a Fíjate, ser amigo. una de las... De hecho, en el documental dice, ¿no? She was the most famous woman in the world. She still is. Sí, de Y acuerdo. seguramente que sí, ¿no? Sí, claro. O sea, es la mujer más famosa del mundo y lo sigue siendo. Sigue, literal, es una mujer inmortal, como lo han Bueno, sido se Jim compite con a lo Sim. mejor la princesa Diana, ¿no? Sí, bueno, sí, la princesa, bueno, sí, pues sí, no soy tan fan de la princesa Diana. Bueno, de hecho hay una canción de Elton John se volvió a salir a luz cuando murió la princesa Diana. Esa canción Elton John se la compuso originalmente a Marilyn Monroe. Candle in the Wind, algo así se llama. Exactamente, esa canción Candle in the Wind. era para el Marilyn. Es Adaptó fantástica esa a la canción. princesa. Sí, muy De hecho, él nostálgico. la cantó en su funeral, De en acuerdo. el funeral de la princesa Diana. Sí, Bueno, pero el asunto es que está este documental que se llama The Unheard Tapes of Marilyn Monroe, ¿no? Una The cosa Mr. así. Marilyn Monroe, The Her Tapes. El misterio de Marilyn Monroe, las cintas o los audios que no se han escuchado, no sé cómo sería más o menos Sí, la traducción. y Uh-huh. este documental sigue al Está en escritor Netflix, irlandés, está en Netflix. Uh-huh. correcto, sigue al escritor irlandés Anthony Summers, y esto se debe a que el DA de LA reabrió el caso.
Estamos hablando de la década de los 80. Entonces aquí se da una serie, él empieza a hablar con gente que estuvo alrededor de Marilyn, incluyendo su psiquiatra, que es el doctor Grison, que es el psiquiatra al que el ama de llaves o la asistente de Marilyn, eh, al que llamó justamente cuando ella supuestamente encontró el cuerpo de Marilyn. Habla con más de 500 personas, ¿no? Relacionadas a ella de una u otra forma. Exactamente. Entonces siempre se nos dijo que Marilyn Monroe se había suicidado porque era una mujer pues depresiva, era una mujer que abusaba de somníferos, de tranquilizantes, de alcohol, sobre todo en los últimos años de su vida, lo cual pues me parece muy normal en una diva de esa categoría. Y siempre he dicho que los artistas siempre son almas atormentadas y eso los hace grandes. Y tal vez es una controversia lo que estoy diciendo, pero yo creo que es parte de, como tú dices, es un momento pagar el precio, ¿no? Eres un artista, es una persona hipersensible, además famosa. Marilyn Monroe decía una cosa, o dijo una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando era más pequeño. Decía que a ella le gustaba ser famosa porque era la única manera en que ella se sentía querida. Es una mujer que obviamente tenía una cuestión con el afecto. Total que siempre se nos vendió la idea de que Marilyn Monroe se había suicidado. Ahora, esta persona, este escritor irlandés, pues hace una labor para mí impresionantemente profunda, que va más allá, creo yo, de las teorías conspiratorias, porque, insisto, habla con gente que estuvo ahí, incluso ese día, como los paramédicos, y habla con la esposa y los hijos del psiquiatra, también ellos dan sus testimonios, y hablan de que ellas, por ejemplo, no creen que Marilyn se haya suicidado, porque la veían como muy optimista, que tenía proyectos, etc. Ahora, let's connect the dots. Una cuestión, Tocayo, que siempre se ha hablado de Marilyn es de que ella tuvo una affair con John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, tuvo una affair con él y con Robert Kennedy, hermanos. Ambos murieron asesinados, como ustedes saben. John Kennedy en Dallas, Robert aquí en LA, en un hotel que ya derrumbaron, de hecho, literal. Entonces, al parecer, ella, de hecho, de quien estaba enamorada era de Robert Kennedy, no de John Kennedy. Como que John Kennedy pues fue una affair, ¿no? Y muy famosísima, icónica esa canción cuando le canta Happy Birthday Mr. President en el Madison Square Garden, que es el vestido más caro del mundo, por cierto, que creo que cuesta $10 millones o algo así, ¿no? Ese video es fantástico, ¿no? Porque me parece, o sea, la epítome de lo que significa ser un sex symbol. O sea, ahí está esta mujer espectacular cantando sumamente sexy, Happy Birthday, que es una canción tan simple, ¿no? Pero es única e irrepetible Marilyn, y yo la amo. Es histórico eso. Yo no la valoré tanto antes, pero ahora la adoro. Y quienes solamente creen que ella hizo papeles de rubia tonta y todo esto, les recomiendo una película que a Marilyn le gustaba mucho, por cierto, que se llama Niagara, perdón, donde ella hace el papel de una fan fatal y, o sea, impresionante. Y le comentaba al tocayo antes de grabar que ella fue una excelente fan fatal, a diferencia de una María Félix, que tú le veías lo malvada, o sea, yo decía, qué tontos los que le creen esto, pero Marilyn, wow, ahí sí se la crees, o sea, porque navegaba con bandera ¿no? Impresionante, total que bueno. Pero ¿por qué recomiendas verlo? Porque, por ejemplo, yo lo que te dije fue, yo no, a ver, yo no vi nada nuevo, excepto esta teoría de que el amor que tenía con el hermano era, con Robert, en lugar de con el presidente, era como más central, ¿no? En su vida y en la manera en la que murió. Bueno, sin darles spoilers de la película. Sí, una cosa que se habla acá es de que Marilyn no murió en su habitación, sino que iba en coma en una ambulancia y que después la regresaron a su habitación y acomodaron el cuerpo. Esto fue de acuerdo a lo que más o menos se habla acá para efectivamente ir con la teoría del suicidio y proteger a Robert Kennedy. ¿Por qué? Porque hay gente que se asegura que ese día que ella murió, Robert Kennedy estuvo en su casa y discutieron. Ahora, hay muchas cosas que aquí se desprenden. Una, que Robert Kennedy Jr. ya no quiere saber nada de ella, porque a lo mejor Marilyn, no sé, whatever. Otra, el actor Peter Lawford, que estaba casado con la hermana de los Kennedy, que él le mandó a investigar. De hecho, habla ahí el private investigator y dice, sí, a mí me dijeron que yo investigara a Marilyn, que yo la espiara.
sin contar que el FBI le espiaba también, porque esa es otra cosa, porque uno de los maridos de Marilyn, el escritor Arthur Miller, que escribió la famosísima obra Death of a Salesman, que creo que la última vez que hizo en Broadway se hizo con Philip Seymour Hoffman y Andrew Garfield, si no me equivoco. Si se ha hecho después, la verdad lo ignoro. Pero bueno, Arthur Miller estaba muy ligado al comunismo, y si ustedes recuerdan, hubo una época en Hollywood, que ojalá regresara, gracias, donde había una cacería de brujas en contra de los comunistas, ¿no? Entonces, el FBI los tenía espiados. Entonces, hay muchas razones por las cuales se dice que Marilyn Monroe pudiera haber sido asesinada y no que ella se haya suicidado, porque eso de que se hayan llevado su cuerpo y luego lo hayan acomodado, incluso se dice que el asistente, ama de llaves, housekeeper, lo que sea de Marilyn, era una espía, de hecho, disfrazada, o sea, de ama de llaves. Entonces, bueno, total que para quienes gustan de teorías conspiratorias y misterios, así, todo esto, eso a mí me parece fascinante, el tocallito, ¿no? Pero a mí sí. Entonces, por eso se las recomiendo, pero déjenme decirles una cosa. Finalmente, déjame decir, no se me va un dato acá. Finalmente, Anthony Summers, que es quien es el encargado de hacer todas esas entrevistas, él piensa, para eso le va a gustar al tocallito, él piensa de hecho que no fue asesinada, que fue o suicidio o que fue una sobredosis accidental, porque había muchos aparentemente somníferos y tranquilizantes. Barbitúricos, exacto. Pero que sí se hizo un cover-up porque Robert Kennedy estuvo en su casa ese día. Entonces, para que no lo inculparan a él, porque se supone que se esperaba que él fuera el próximo presidente de Estados Unidos, entonces pues no podían arriesgarse, ¿no? Que bueno, total que a mí me parece un documental muy interesante. Yo he comentado anteriormente, creo, y si no lo he comentado lo digo ahora, yo no soy muy fan de los documentales de Netflix porque me parece que tienen demasiada paja y como que no van al grano, y me aburro muchísimo. Hay algunas excepciones como ¿cómo se llama? Don't Fuck with Cats. Así se llama, ¿no? Creo. Sí, Don't Fuck with Cats, que es buenísima, si no la han visto. Buenísima, por ejemplo. Pero muchos así, yo quería ver de Edgar Ramírez, el asesino serial, y de repente me sale que el policía probó pizza por primera vez en su vida. O sea, what do I care? Y este documental me parece que va mucho al grano. Por eso me gustó. Y solamente es un episodio así. Así que se los recomiendo. The Mr. Marilyn Monroe, The Her Tapes, en Netflix, tocallito. Muy bien. Sigue. Bueno, pues ya para terminar, vamos a hacer una dinámica para que nos sigan conociendo un poco y que nos riamos un poco uno de nosotros mismos, ¿no? Entonces, está muy padre esta dinámica que algunas personas y muchas personalidades han hecho, ¿no? Que son artículos sin los que no puedo vivir. Entonces, a ver, tocayo, 5 artículos. Vamos, uno y uno, ¿no? Vale. Sin los que no podemos vivir. Vas tú. Voy yo primero. Bueno, vale. Definitivamente el primero, y toda la gente que me conoce, mi chapstick. Mi chapstick, y tiene que ser Burt's Bees. Ok. Y Burt's Bees de vitamina E y de peppermint, porque los otros no me gustan. O sea, es el original, vaya. Después sacaron otras versiones, esos no los soporto, pero mi chapstick lo tengo conmigo. O sea, vaya, es lo primero que meto a mi bolsa del pantalón, y cuando no tengo mi chapstick o sea, cerca de mí, me siento completamente desprotegido. Sí. Tu callito que vamos a hacer igual que en Guilty Pleasures, porque nuevamente... ¿Qué? ¿Tú también tienes chapstick? Tengo este de Jack Black. ¿En serio? No sabemos, yo no sé lo que va a sacar mi tocayo y mi tocayo. No sabemos, exacto. O sea, tenemos una junta de preproducción, obviamente, pero cuando hacemos esas dinámicas, igual que lo que... Pero no sabemos. No sabemos, porque los específicos. Ok, este me encanta de Jack Black. De hecho, vienen en un estuche de 5, nomás que el estuche lo tengo en mi baño. Quienes son observadores se dan cuenta que tanto no puedo vivir que durante el programa yo constantemente estoy haciendo esto. Igual que el tocallito, inmediatamente me tengo que guardar esto. Y recientemente me recomendaron este de Drunk Elephant o elefante borracho. Pero me encanta, pero como está así como gordito, no es práctico para llevarlo en el pantalón. Pero esto de Jack Black, este es de piña. Y es una cosa maravillosa. Tiene vitamina E. Jack Black es una línea de skincare de hombres. Bueno, también tiene shampoos y cosas así. Y es una joya. No puedo vivir sin Jack Black, te amo. Tocallito, número 2. Número 2. Mi segundo punto, déjame, perdón, me voy a mover aquí. Son mis audífonos.
¿no? Ok. Digo, mis AirPods, que ahorita traigo puestos, y los grandotes para, para cuando viajo, pero mis audífonos, o sea, es también lo que tiene que ir conmigo a todas partes. Este, no puedo vivir sin mis audífonos, primero porque llega un momento en donde el ruido del avión o de los niños jugando, mis hijos, o lo que sea, me pongo mis audífonos y ya puedes tener como un poquito más de paz, de calma y me puedo concentrar un poquito mejor, me puedo enfocar un poco mejor en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, mis audífonos son así fundamentales. Perdón, los grandes son para el ruido, o sea, por ejemplo, dijiste del avión, porque a mucha gente le da pánico cuando va a despegar el avión ese ruido. Entonces, Sí, ay, no es para eso porque no me da a mí miedo volar, pero es para aislar el ruido y ujú, poder ver la película o leer un libro o, o incluso pensar o dormir, pero sí son claro, para que aíslen el ruido. perfecto, Que a tocayito. ver, los AirPods también lo tienen, también logras aislar el ruido, pero lo haces mucho mejor con los grandes porque te cubren todo el oído. Claro, claro. Ok, tocayito. Mi siguiente cosa que no puedo ver sin ella, y si pudiera hablar, es mi sketchbook, donde apunto, aquí anoto todo lo que vamos a hacer para el programa, y me encanta Ujú. el color además, que ya no le quedan tantas páginas vacías. Voy a tener que comprar otro próximamente. Este me fascina, es de Mont Blanc, y Ujú. creo que voy a comprar, y Ay, me qué encanta. elegante, qué elegantioso. No se valora mucho, creo que el color en la cámara, pero me gustan así los. Es naranja, ¿no? No es rojo, Ah, es correcto, rojo, ok. rojo. Creo que el siguiente va a ser o azul o verde. Ahora estoy muy into green por alguna razón. Muy bien. Y sí, si esta cosa hablara, uff, lo que he notado aquí, tocallito, lo que he notado aquí. Oye, yo soy muy tecnológico, entonces, mi iPad. O sea, mi iPad es, o sea, también tiene que ir conmigo para todas partes y ahí leo, o sea, yo leo mis libros en el iPad desde hace más No, de 6 años. Tengo ahí mis libros, mis películas, mi trabajo, vaya, tengo mi vida entera en mi iPad y mi teléfono también, ¿no? Digo, podríamos juntarlos los dos, pero mi iPad es fundamental. claro. Ah, perdón, iba a hacer con el chapstick, iba a hacerlo en el mismo, pero antes de pasar esto, quienes me conozcan saben que, bueno, de niño las manos se me resecaban tanto que me sangraban. Entonces yo esto inmediatamente tengo que empacar uno de bolsillo, y quienes sean observadores, siempre tengo yo efectivamente mis cremas aquí y me estoy poniendo durante el programa porque miren, yo digo que se me hacen manos de viejita gracias a mi abuelita hermosa, mi mayor cómplice en la vida, porque yo le veía sus manitas, me acuerdo cuando era niño, entonces yo digo que se me hacen manos de viejita de lo mucho que se me hace. Entonces tengo esta que es de L'Occitane y esta que es de Clarins que me regalaron mis amiguitas en Bloomingdale's que me cuidan tanto siempre que voy. Y bueno, esto no puede faltar. Efectivamente, me siento desnudo, desprotegido si no llevo esto. Ahora, esto fue en conexión al chapstick. Pero otra cosa en Claro. la que puedo vivir, tocallito, es mi libro de cabecera, Das Spoke Zarathustra. Y yo, a diferencia del tocallito, yo tengo que leer y tengo que leer el papel. Soy A la vintage. antigüita. Sí, soy vintage y me encanta. Jamás, jamás en la vida tendré un Nook o un ebook, o ¿cómo se llama el otro? El de, El, el, el de el, Amazon, ¿cómo se llama? el de Kindle. Amazon, no me acuerdo Kindle. cómo se llama. Kindle. Ajá, el Kindle. Jamás, Ujú. jamás en la vida eso va a poder reemplazar a esto. Ahora, este literal lo tengo en mi mesa de noche y lo llevo conmigo a todos lados. Muy Ahora, bien. otros también que considero serían estos tres, que es, este también le gusta el tocayo, El Príncipe de El Maquiavelo, Príncipe, sí, me encanta. Bien and Good and Evil también de Nietzsche, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, y ahora actualmente, ahora tengo que tener un libro que esté leyendo en el momento. Ahora estoy leyendo este de Chalkman de C.J. Tudor. Es un libro que si les gustaron las películas o los libros Stand By Me o It de Stephen King, que por cierto recomiendo este libro, este libro tiene mucho la esencia. Entonces, leí un review, me encantó y estoy muy picado con él. Ese es mi siguiente, que Muy no puedo bien. vivir sin libros, Tocayito. Yo, siguiendo con la vanidad, mi No gel sé. de Redken Ah, es ok. Redken 06. Es, compro de hecho como en bulk, porque no vaya a ser que lo vayan a descontinuar. Y Sí. amo mi Redken y con ese me peino. Este, y bueno, Odio que y mi último, y así ya termino yo, que también es tema de vanidad, mi Blue de loción Chanel. de Blue de Chanel.
Ujú. ¿Qué body spray crees que traigo hoy, tocallito? ¿También? Blue de Chanel. Muy Body bien. spray, porque acá tengo... Porque yo hago lo que Tom Ford dijo. No digo, o sea, yo ya lo sé desde antes, que hay que mezclar fragancias. Mucha gente cree que no se debe hacer, pero yo sí lo hago. Entonces uso un body spray de uno y mi fragancia es otra diferente. Pero mi body Muy bien. spray hoy es Y Blue por de Chanel. último, tocayo, ya para terminar. De hecho, me faltan dos a mí, ¿no? Ándale, tú ya te echaste, no sé, como 10 te echaste. A No, ver. ese es el cuarto. Ok. Este, otra cosa que me hace sentir dudo es no salir sin sunglasses. Ah, sí, pues sí. Amo, estos me encantan. Estos son de Saint Laurent. Y luego estos otros me fascinan también. Les voy a mostrar solamente, obviamente, mis favoritos. Son de Tom Ford. Y bueno, yo no sé si se nota en pantalla, pero yo soy grande. O sea, yo mido en 86 y soy grande. Soy de wide shoulders, etcétera. Entonces mis gafas tienen que ser grandes, porque si imagínense yo mi cara grande y unas gafas chiquitas, pues no. Y estos últimos me encantan también. Estos son Gucci. Vean, grandes, tienen que ser No, grandes. bueno. Tienes 3, 4, 5, 9. Sí, Ya, bueno. aquí. Y Muy por bien. último, porque el tocallito ya terminaste, ¿verdad? No, pues puedo, Ah, o sea, tengo más, pero bueno, mis gotas para los ojos. Mis yo gotas, también. No, no sé. estas son como para la alergia. Ok. Son de Alcon. Y bueno, sin gotas para los ojos tampoco puedo vivir. Sí, yo también tengo, porque yo duermo muy mal, yo duermo muy poco y muy mal, entonces yo necesito eso y con eye patches, pero pues ya no los traje aquí conmigo. Y también quien me conozca dice que no conocen a nadie que tome tanta agua como yo. Incluso me han hecho 1000 pruebas para la diabetes para ver si tengo un problema por eso, Y eso que porque te deshidratas muy, o sea, continuamente. eso me make sense. Que el agua favorita, aunque estoy tomando esta hora, es esta. Esta es un agua ¿Cuál es? alcalina. No la había visto yo. ¿Esa cuál es? Se la venden en México. Essentia, ahí se ve el nombre. Mm, ujú. Esta agua alcalina es deliciosa y me encanta meterla al refrigerador. Bueno, no me la tomo aquí, estoy tomando esta porque la botella es más pequeña. Esta es una botella muy, muy grande. Y donde yo las compro, pues, o sea, sí, creo que hay botellas más pequeñas, pero donde yo las compro no hay. Entonces, ni modo que esté aquí con el botellón en cámara, pues no. Pero esta es mi agua favorita y no puedo vivir sin ella. Y me compro así como tú dices, como bulk, y no puedo vivir sin ella. Así que esto sería Muy bien. el número 5, tocallito. Son los artículos sin los que podemos vivir. Pues muy bien, tocayo. Sí, hay más, pero Sí, hagamos bueno, podría haber 10 o 20 o tal, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Y Tocayito. Gracias a les todos ustedes. agradecemos. Sigan haciendo sus comentarios, sus sugerencias y suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Así es. Hasta luego. Muchísimas gracias de corazón. Abrazo a todos. Abrazo, Bye bye. Tocayo. Bye Bye bye. bye.